Buenas noches, hermano, otra vez. Disculpen si se fue la señal un momentito. Hubo una interrupción, pero esperamos que ahora esté bien. Bien, así que vamos a seguir donde nos quedamos. Me pueden escribir y voy a ver si se escucha la música ahora. Vamos a seguir la presentación sin la música. Y nada, tratamos de resolver, si no hoy para la semana próxima. ¿Está bien? Pues nos quedamos en la presentación. Esperemos que entonces que el Espíritu Santo obre en nosotros y que nos permita, sobre todo, permita que los elementos que yo tengo que aprender, que conocer, que vivir, nos ayuden a acercarnos al libro más leído en la historia, a la historia de la humanidad, donde el Padre Celestial sale a dialogar con sus hijos y del que se conservan los manuscritos va a acercarnos al original y a través de él conocer, amar y seguir a Jesús, que es lo propio del cristiano. Nuestro querido San Juan Pablo II nos dejó además unas palabras hermosas sobre esta celebración correspondiente de la Biblia en el mes de septiembre. Decía San Juan Pablo II, los católicos durante el mes de septiembre debemos dedicarlo a impulsar al conocimiento y divulgación de los textos bíblicos con mayor énfasis, ya que quien se llame cristiano tendría que conocer la historia de la salvación y la palabra de Dios. Intérpretes auténticos y fielmente por el magisterio de la iglesia. No se olviden que no es meramente una interpretación libre. Eso no es estudiar la Biblia. Sino tenemos que tener el conocimiento de lo que ya se ha hecho, de lo que ya se ha estudiado. Y en la iglesia que lleva más de 2000 años, que se lleva estudiando la palabra. Y hay enormes escritos de lo que significa la Biblia. Quisiera, entonces, en estos momentos, presentarles métodos. Esto es lo más sencillo que vamos a hacer y le dejamos para la semana próxima lo correspondiente a la Biblia, para leer la Biblia. Es una celebración de la palabra y entre ellos quiero mencionarle algunos de las mismas. Está lo que se conoce como lección divino. Eso se define como es la celebración de la palabra que se remota a tiempos antiquísimos. Y si su método se atribuye al monje Orígenes, se puede celebrar en comunidad, se puede celebrar en familia o se puede celebrar de manera individual. Por ejemplo, dentro de la iglesia hay unas oraciones que corresponden a sacerdotes, a consagrados, y hay cuales le corresponden al laico como tal. Entre la lectura está lo que se conoce como el oficio de la palabra, se conocen los laudes, nonas, sectas, hay diferentes palabras que se va estudiando y se va leyendo y se va meditando. Están los laudes, están las vísperas, están las completas. Todas estas son oraciones
que tú y yo podemos leer, y específicamente para el laico, que puede hacer los laudes y las vísperas como tal. Entonces, el lección divino corresponde o se titula también como lectura orante de la Biblia, consiste en la palabra, el estudio de la palabra, en un diálogo íntimo con Dios, en un compartir. Saludo, Brenda, Señor te cuide y te bendiga. Gracias por tu presencia. Dos, el próximo paso que se haría sería lectura de un texto bíblico. Dentro de estas palabras que yo le acabo de mencionar, de los laudes, de las vísperas, del oficio de la lectura, de las completas, hay diferentes paisajes de lo que es que pasajes de la Biblia que nos permiten profundizar y leer y meditarlo. Se busca los términos complicados y reconstrucción imaginaria de los hechos tal y como son descritos letra a letra. En otras palabras, tú y yo vamos a que a profundizar en la lectura. Vamos a tratar de ponernos en la situación de esa lectura y yo me pongo en contacto con Dios, con mi Cristo, para poder comprender y entender para dónde voy. Luego de que yo he leído esta lectura, le he masticado como tal, consiste en análisis. Vamos a analizar el mensaje de salvación que el texto ofrece y la enseñanza para la vida que contiene. Cómo esa lectura me toca a mí. Cómo esa lectura me permite vivir una vida mejor como cristiano. Cómo esa lectura me permite vivir como con mis hermanos que tengo a mi alrededor. Cuatro, la oración obviamente es una de las maneras más cómodas y más fáciles de relacionarnos con el Dios vivo que se hace presente al leer la Sagrada Escritura. Cuando digo fácil, no me malinterpreten, porque fácil es porque usted lo lee, pero es cuando yo profundizo en esa palabra que la cosa se pone más interesante. Es la respuesta que das a Dios como hermano, como hermana del Señor. Y después de haber escuchado su palabra, después de haberlo leído, vemos el ofrecimiento de la vida y la solicitud de su misericordia, siempre en sintonía con el mensaje leído. Y también está la contemplación. Es la cuestión de interiorizar la lectura, hermano y hermano. No se puede quedar a mitad. No se puede quedar a 3/4 partes. 100%. Esa palabra que te dice a ti, que me dice a mí. ¿A qué nivel, al yo leer esta lectura y a profundizarlo, hacia dónde me va a comprometer esta lectura? ¿Hacia dónde? Así que teniendo todos estos elementos, queremos entonces sobre todo entender y comprender los siguientes puntos. Si el lección divino se hace en la casa, si usted lo hace como en mi caso, lo puedo hacer en la casa, se recomienda que esté libre de distracciones y tenemos que crear un clima de ¿qué? De quietud, de santidad. Realizarlo preferiblemente ante un cuadro o ante un crucifijo con una vela encendida y comenzando con un acto penitencial y la invocación del Espíritu Santo, en donde tú y yo vamos. Y si usted no tiene la vela, no se preocupe. Lo importante es que usted se ponga a la disposición del Señor. Que usted coja ese espacio para decirle, Señor, aquí estoy. Quiero escucharte. Dime hacia dónde me dirijo, Señor. Y no podemos cegarnos ante ello. Por ende, recomendaciones para leer la Biblia. 1. Oren al Espíritu Santo para recibir la luz
y el entendimiento. Esa tercera persona de la Santísima Trinidad, ahí en donde tú y yo tenemos que acudir. Ahí donde tú y yo tenemos que buscar la luz. Ahí donde tú y yo tenemos que despejar cualquier obstáculo que no me permita escuchar o entender esta palabra. Número dos, y esto a veces nos pasa a muchos, tenemos que leer la Biblia con humildad, con mucha humildad, no pretendiendo, hermano, tenerlo ya todo entendido. Si usted no entiende algo, busca la ayuda. Fíjese que la Biblia católica específicamente tiene muchas notas aclarativas para poder entender qué significa tal o cual pasaje. Como la iglesia a través de los siglos ha podido entender y encaminar a pueblos, a personas, a que entiendan la palabra y hacia dónde va dirigido. Número tres, interpretar según la iglesia, no como el diácono dice, no como el sacerdote meramente, aunque nosotros estudiamos, tenemos que lo que dice la iglesia, qué ha dicho la iglesia de esta palabra, qué ha ocurrido, qué ha pasado cuando hemos interpretado cual o cual elemento de la Biblia y a veces no podemos entender, como el que dice, sácate tu ojo para poder entrar al reino de Dios. Hermanos, si tomamos esa palabra al pie de la letra, usted se imagina la persona tuerta que había en este mundo. O córtate la pierna, o córtate el brazo. No, 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 no. No podemos tomarlo al pie de la letra. Y es lo que muchas veces ocurre con nosotros. Tendemos a hacer esto. La humildad, por ende, hermano, exige que se pregunte y estudie. Algo que yo he aprendido por muchos años, que yo no lo sé todo. Yo no lo sé. Y lo que yo no sé, busco la ayuda correspondiente. Tengo que buscarlo. Porque para eso estamos, para crecer como iglesia, para crecer como comunidad, para crecer yo de manera individual, comunitario, a través de la iglesia. Hay que nos nutrimos, ahí donde tú puedes ayudar al hermano o la hermana o una comunidad que está pasando por situaciones difíciles. Cuatro, leer con frecuencia para beber más de la fuente. Mientras más usted lo lee, más aprendemos. Mientras más usted profundiza, más claro se hace la misma. No lo olviden que se van saliendo, se van apartando de nosotros obstáculos que tal vez no me permitan ni a ti a mí entender la palabra. Y tenemos que ser muy cuidadosos, hermano y hermano. Porque usted y yo representamos, sin darnos cuenta, a la iglesia. Y a veces decimos cosas que no corresponden. Tú y yo tenemos que ser lo suficientemente valientes en reconocer, mira, yo no lo sé, vamos a buscar, vamos a ayudarnos, cómo podemos estudiar tal o cual pasaje, cual escritura, donde Jesús decía tal o cual cosa, cómo yo lo aplico al siglo XXI, porque aunque fue escrito 2000 años atrás, hay cosas que podemos actualizarlo y lo que corresponde a ti y mí, actualizarlo. Número 5, leer con el fin de amar y obedecer más a Dios y amar más al prójimo. Esto es importante. Obedecer a Dios y amar más al prójimo. No es meramente para sacarle en cara de que yo conozco mucho y yo estoy en la cara. No, eso no es la idea, hermano. Estamos para compartir como hermanos. Tenemos diferencias con diferentes hermanos, tú y yo lo sabemos, pero no es para qué, para apartarnos del Señor, es para que nos unamos. Hay cosas que nos unen mucho más de lo que usted y yo creemos o pensamos. Y por eso tú y yo nos corresponde que ser humilde. Somos servidores del Señor, somos su hijo. Y si estamos dispuestos a seguir la cruz, esa cruz que siempre nos toca a todos nosotros, es para amar a mi prójimo, no para tirarlo.
Y por último, no buscar en la Biblia ciencia natural, repito, si fuera un libro de biología, de historia, no, 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 no. Es un mensaje espiritual que tú y yo tenemos que buscar y encontrar. Saludos, Carlos, una bendición para ti. Espero que estés bien y estés ya por allá, por el área metropolitana. Que todo vaya bien, que tenga bonita semana. Eso corresponde al tocar la palabra de Dios. Es un mensaje espiritual. Como nos dice muy bien el Señor, ven y verás. Ven y verás ese Señor que tenemos ahí detrás de mí, como el buen pastor, para guiar al que, a esa oveja que somos tú y yo. Eso es lo que tú y yo somos, ovejas, dispuestos a que el Señor nos cargue y con humildad echamos hacia adelante. No podemos mirarlo de otra manera. Eso es lo que nos corresponde al tú estudiar y leer la Biblia. Por ende, para concluir en esta noche, pregunta en tu parroquia, lo que son aparte de nuestra parroquia del Carmen, ¿qué actividades se pueden desarrollar durante este mes? E intégrate a las celebraciones, retiros espirituales, sesiones de estudio, talleres, seminarios. ¿Qué te ofrecen? Nunca desperdicies la riqueza que puedes llegar a poseer en el estudio de la Biblia, en el seno de la iglesia que le escribió. Son 2000 años, hermano y hermano, de estudio profundo. Grandes doctores de la iglesia, grandes. San Agustín, San Francisco, Santo Tomás, Santa Teresa de Ávila. Muchos, muchos, muchos doctores de la iglesia. Muchas personas humildes que tal vez no tenían la preparación académica, pero sin embargo tenían que un espíritu como poco. No digo yo un doctorado, tenían 10 doctorados, porque por su humildad supieron transmitir esta palabra del Señor. Por ende, es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Por ende, hermano y hermano, septiembre es el mes de la Biblia, y un mes en que todos los cristianos debemos buscar nuestro alimento espiritual en la fuerza contenida en la Sagrada Escritura. El Señor les bendiga. Amén. Y como siempre quiero pedir oración por ustedes. Si hay algún hermano, si hay alguna hermana que tiene alguna persona, una situación que quiera presentar, vamos a presentarlo al Señor, ese Señor que está con nosotros, que está aquí en medio de nosotros. Ustedes lo saben, donde todos están reunidos en tu nombre, ahí está el Señor. Señor, que presentar por Carlos que me pidió unas situaciones para que puedan ser contestados su debido tiempo. Igualmente por otros hermanos, por Gloria, igualmente por Brenda, igualmente por Liz, igualmente por... ay, son tantos los nombres, como digo, si no lo apunto me pongo más. Elizabeth, que nos pidió oración, por todos ustedes, por Eli, que siempre pide oración, por las decisiones que tú y yo que tenemos que tomar en nuestra vida. Tenemos que entender que el Señor nos va a guiar. Tenemos que tener el corazón completamente abierto para Él. Un Cristo vivo, un Cristo real, un Cristo que habita entre nosotros. Ese Cristo que no podemos que dejar de mencionar. Nombre sobre todo nombre. Todo poder y toda gloria por Él. Monsi por Juan Feliciano. Vamos a presentarlo por Él. Cualquier otro hermano, cualquier otra hermana que tenga alguna intención. Por los hijos por el hijo de, los hijos de Eli también, por las decisiones que están tomando en estos momentos, que sean decisiones llenas de la sabiduría del Señor. Por Rosita, por el hermano que fuimos a ver ayer a Christopher, Señor, que falleció. Señor, que dé a la familia mucha paz sobre todas las cosas. Por todo hermano que pide en oración, por Adi, una hermana que lleva la comunión, que ha estado enferma
ya por 2 semanas. Me pidió oración, la tengo a ella. Quiero presentar a Jacqueline, una patóloga del habla, que me estuvo atendiendo la garganta y ya ustedes escuchan que está mucho mejor la garganta. Gracias por cada uno de esas terapias que me brindó. Por ustedes, a todo demás, por Eddie, por su familia, por su mamá, por cada uno de ustedes, por cada uno de los servidores, por el nieto de Verónica, para que esté mejorcito de salud, por todos nosotros, nuestra familia, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros amamos, pero también aquellos, Señor, que tal vez no nos acordamos del nombre en estos momentos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, toca y sana cada uno de estas personas. Toca, Señor, cada situación que nos corresponde. Toca, Señor, aquello que tal vez no tenemos el entendimiento, pero que sabemos que tú eres el Señor de señores, el Dios de Dios, el Señor de la gloria, el Señor que nunca se separa de ti. Todo esto, Señor, te lo presentamos a ti que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén, amén, amén. Dije ahorita, si van a ver amor, dos presentaciones, una cortita y una larga, mencioné que la semana que viene la presentación no va a ser a las 6 de la tarde, va a ser Dios mediante a las 3 de la tarde del día 21, por compromiso que tengo en la iglesia. Bien, así que por favor, pasen la voz. La semana que viene, a partir de las 3 de la tarde, daremos la reflexión. Y como siempre, tratamos ahora de pasar estas presentaciones a YouTube, perdón, reflexiones con el diácono Aníbal, para que entonces ustedes lo puedan ver también. El Señor me lo bendiga y nos vemos la semana próxima.